No tenía ningún sentido. Era imposible que un programa, apenas una hora después de su estreno, se catapultara al número 1 de las tendencias mundiales en redes sociales. Un breve vídeo de 13 minutos, filmado desde Buenos Aires por una productora senior de la BBC, se había esparcido como un virus por todo el planeta, generando una conmoción global. Tenía que ser una puesta en escena, no cabía otra explicación. ¿Cómo podía existir algo así? Sonaba a un cuento de hadas, a una fantasía inverosímil. Gigantes mediáticos como la CNN de Estados Unidos, la NHK de Japón o Le Monde de Francia no tardaron en despachar a sus corresponsales a Buenos Aires para verificarlo con sus propios ojos. ¿Era cierto lo que se decía de los bosques de Palermo? En Londres, el alcalde convocó a una rueda de prensa de emergencia. En París, se activó un plan inmediato para remodelar el Jardín de las Tullerías. El propio alcalde de Nueva York se subió a un avión con destino a la capital argentina. ¿Qué demonios estaba pasando en los bosques de Palermo? ¿Por qué, de repente, el mundo entero tenía la mirada clavada en ese enorme pulmón verde en el corazón de Buenos Aires? Mi nombre es Olivia Chamberlain. Llevo 15 años produciendo documentales de investigación criminal para la BBC. He estado en el corazón del territorio del cártel de Sinaloa en México, buscando una entrevista cara a cara con un capo narco. He cubierto tiroteos en vivo desde las favelas de Río de Janeiro. He seguido de cerca la escalofriante tasa de homicidios en Johannesburgo y he documentado con mi cámara las guerras entre pandillas en Tegucigalpa, Honduras. A cada uno de esos lugares, sin excepción, tuve que ir con guardaespaldas. Sin un chaleco antibalas, no me atrevía a dar un solo paso. Asomar la cabeza por la ventana del hotel ya era un riesgo calculado. 15 años saltando de una ciudad peligrosa a otra me habían grabado a fuego una única y sombría certeza: la naturaleza humana es intrínsecamente violenta. Cuanto más grande es la ciudad, más peligrosa se vuelve. Sin embargo, la primavera pasada, en una reunión editorial de la BBC, surgió un proyecto radicalmente diferente. Una propuesta que, en su momento, me pareció casi una broma. Vamos a investigar la verdad sobre las ciudades más seguras de Asia y Latinoamérica, propuso Robert, el editor en jefe. Su mirada se posó en mí. Olivia, vos sos la persona ideal para esto. Hay rumores sobre ciudades como Singapur, Tokio o Buenos Aires. ¿Son realmente seguras, o es solo una paz artificial, una fachada construida sobre una red infinita de cámaras de vigilancia y un control autoritario? Solté una risa seca, cargada de cinismo. Obviamente es lo segundo, Robert. Llená cualquier ciudad de cámaras apuntando a sus ciudadanos y cualquiera puede vender una imagen de seguridad. De entre las opciones, elegí Buenos Aires como mi primer destino, y lo hice por una razón muy específica. Había visto un vídeo en internet que me había dejado perpleja. Mostraba a una chica joven corriendo sola, a las 2 de la madrugada, en un lugar llamado Bosques de Palermo. Llevaba auriculares, sostenía su celular en la mano y no mostraba el más mínimo atisbo de preocupación. La sección de comentarios era un torbellino de incredulidad. Imposible, esto es un montaje, qué zarpado. Estaba absolutamente convencida de que era falso, una producción propagandística filmada en una zona ultracontrolada, como esos vídeos que produce el gobierno chino para mostrar una realidad que solo existe para los extranjeros. Mi compañero de rodaje era Rafael Nowak, un camarógrafo polaco con 10 años de experiencia persiguiendo a las mafias de Europa del Este. Mientras preparábamos el equipo, le pregunté: «Rafael, ¿escuchaste hablar de los bosques de Palermo en Buenos Aires?» Él sonrió con ironía. «Ah, sí, ese lugar que dicen que es tan seguro de noche que parece un cuento de hadas». Me muero de risa. En Varsovia dicen lo mismo y a los turistas los afanan igual. Bromeábamos mientras guardábamos los lentes y los micrófonos. ¿Cuántas cámaras de seguridad crees que habrá?, le pregunté. 1000. 2000. Seguro que hay un policía cada 10 metros, respondió él. Y la gente debe tener la misma cara de tensión que en Beijing. Un día de junio, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Apenas pasamos el control de migraciones, ocurrió el primer suceso extraño. Un empleado del aeropuerto, un hombre de unos 50 años con una sonrisa amable, se nos acercó y, en un inglés impecable con un ligero acento porteño, nos preguntó: «Ustedes son de la BBC, ¿verdad? ¿Necesitan alguna ayuda para su reportaje?». Le agradecí, algo sorprendida. «No, muchas gracias, nos las arreglamos solos». El hombre asintió. «Bueno, si van a los bosques de Palermo, les recomiendo que vayan de noche. Es increíble. No dejen de darse una vuelta, siempre está lleno de gente, hay una movida bárbara». Rafael y yo intercambiamos una mirada de desconcierto. ¿Nos estaba recomendando ir de noche? ¿Y encima decía que estaba lleno de gente? En cualquier ciudad peligrosa del mundo, el consejo es siempre el contrario. ¿Y es seguro?, le pregunté, casi por inercia. El empleado me miró con una expresión de genuina confusión, como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. ¿Seguro? Claro que es seguro. ¿Son los bosques de Palermo, che? Su respuesta me hizo sentir un poco tonta, como si hubiera revelado mi total ignorancia sobre las reglas no escritas del lugar. Tomamos un taxi hacia el hotel. El taxista, un hombre que rondaría los 60 y tantos, nos vio cargar el equipo de filmación. ¿Vienen a filmar algo, muchachos? ¿A dónde van a ir?, preguntó con esa curiosidad tan porteña. A los bosques de Palermo, respondí. Queremos grabar algunas imágenes nocturnas. El hombre soltó una risita mientras nos miraba por el espejo retrovisor. Uf, de noche en los bosques se les va a complicar para filmar tranquilos. Hay muchísima gente. Especialmente un viernes por la noche, eso parece una kermés. ¿Una kermés?, pregunté, sin entender bien la palabra. Claro, una fiesta popular. Hay artistas a la gorra, gente vendiendo cosas y ni te cuento la cantidad de gente que sale a correr de madrugada. Ahora está de moda eso, el running a la madrugada. Rafael murmuró algo en polaco. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, están todos locos. Al llegar al hotel para hacer el check-in, el recepcionista, un pibe joven de unos 25 años, repitió casi la misma letanía. Si van a los bosques de Palermo, no se pierdan el amanecer, tipo 5 de la mañana. Es una locura la cantidad de gente que corre a esa hora. La luz es increíble. A esa altura, mi escepticismo empezaba a tambalearse, reemplazado por una creciente perplejidad. Cada persona con la que hablábamos, de forma espontánea y unánime, nos recomendaba visitar el parque de noche y de madrugada. En mis 15 años de carrera, jamás me había pasado algo así. En Río, la regla era, no salgas después del atardecer. En Johannesburgo, no te alejes del hotel. En Sinaloa, caminar solo por la calle es un suicidio. Esa misma noche, Rafael y yo nos sentamos en la habitación del hotel a trazar nuestro plan de batalla. Vamos a hacer una primera incursión esta noche, le dije. Sin equipos, como si fuéramos 2 turistas más. Necesito ver con mis propios ojos si esto es real o si nos están vendiendo un buzón. A las 11 de la noche, salimos del hotel. Tomamos el subte y en apenas 10 minutos estábamos en la estación Palermo. Las calles todavía bullían de actividad. Los kioscos 24 horas y las heladerías seguían abiertos, con gente entrando y saliendo. Solo eso ya marcaba un contraste abismal con Londres o París. Cuando llegamos a la entrada del parque sobre la avenida Sarmiento, me quedé sin palabras. Eran las 11 de la noche de un día de semana y aquello, efectivamente, parecía una fiesta. Pero eso era solo el aperitivo. El verdadero impacto, el que sacudió los cimientos de mi visión del mundo, llegó cuando empezamos a caminar por sus senderos internos. Eran las 11:15 de la noche. Lo primero que vimos fue a una pareja joven empujando un cochecito de bebé. El niño dormía plácidamente mientras sus padres charlaban y compartían un mate. Olivia, en Londres, si salís con un bebé a las 11 de la noche, te cae servicios sociales por abuso infantil, susurró Rafael, tan atónito como yo.
Seguimos caminando y nos topamos con una escena que desafiaba toda lógica. Los bancos estaban llenos de gente, y la mayoría estaban solos. Leían, trabajaban con sus laptops, o simplemente miraban el cielo estrellado. Lo más increíble era cómo trataban sus pertenencias. Las mochilas y los bolsos estaban tirados a su lado, sin ninguna precaución. Vimos a un chico dejar su MacBook sobre el banco e irse tranquilamente hacia los baños públicos. Se fue, dejó la computadora ahí sola, dije en voz alta, incrédula. La gente a su alrededor ni se inmutó. 5 minutos después, el chico regresó y su laptop seguía exactamente en el mismo lugar. Continuamos nuestro recorrido. Bajo la penumbra de unas palmeras, 2 chicas jóvenes estaban sentadas en el pasto, comiendo empanadas. Me acerqué, carraspeando para no asustarlas. Disculpen, les dije en inglés. ¿Es seguro estar acá a esta hora? Una de ellas me miró y se rió. ¿Cómo no va a ser seguro? ¿Esto es Palermo, che? Es el lugar más seguro de Buenos Aires. ¿El más seguro?, repetí. Sí, obvio. Siempre hay gente, y todos nos cuidamos entre todos. Ayer se me cayó la billetera y un señor que venía atrás corrió para alcanzármela. Rafael hizo un gesto de frustración, lamentándose por no haber traído la cámara. Pasada la medianoche, la cantidad de gente, lejos de disminuir, parecía aumentar. Y entonces vimos lo más sorprendente de todo, mujeres corriendo solas, con auriculares puestos, vistiendo calzas y zapatillas, sin la más mínima apariencia de estar en guardia. Detuve a una mujer que aparentaba unos 30 y pico. Perdón, ¿no te da miedo correr sola a esta hora? Se quitó un auricular y me miró extrañada. ¿Miedo de qué? Bueno, es más de la medianoche y estás sola. Ah, vos sos extranjera, ¿no?, dijo con una sonrisa. Mirá, a esta hora es cuando mejor se corre. El aire está fresco y hay la cantidad justa de gente. Nunca, jamás, me pasó nada. Sonrió de nuevo y siguió su trote. A la 1 de la madrugada, entramos a un kiosco que estaba abierto en el borde del parque. En la puerta, había algo que me dejó helada, un puesto de bebidas sin vendedor. Solo una heladera, una lista de precios y un código QR pegado con cinta. ¿Esto es en serio?, le preguntó Rafael al kiosquero, señalando el puesto. El hombre, mientras nos cobraba, respondió con una naturalidad pasmosa, sí, claro. La gente escanea el código, paga y se lleva lo que quiere. A veces alguno no tiene cambio o no le anda el celular, y te paga al día siguiente. No pasa nada, acá nadie roba. ¿Y nunca te faltó nada?, insistí. Llevo 1 año con esto. Ni una sola vez. A las 2 de la madrugada, los bosques de Palermo seguían vibrando de vida. Vimos a un oficinista comiendo una milanesa de un tupper en un banco, a un repartidor de Rappi en bicicleta que se había detenido a descansar, a una pareja de ancianos paseando de la mano. Lo que más me impactó fue que en todo nuestro recorrido no vimos ni un solo policía. En todas las ciudades supuestamente seguras que había visitado, la seguridad era un espectáculo mantenido por una abrumadora presencia policial. Aquí no. Aquí era diferente. A las 3 de la mañana, regresamos al hotel. Rafael, antes de entrar a su habitación, me miró y dijo, Olivia, ¿qué carajo fue lo que vimos? No lo sé, Rafael. No tengo la menor idea, respondí. Pero mañana tenemos que filmar cada segundo de esto. Esa noche no pude dormir. Mi convicción de 15 años, mi tesis sobre la naturaleza humana, se estaba desmoronando. ¿Y si la humanidad era inherentemente buena? ¿Y si la confianza mutua era posible? ¿Y si una ciudad, por más grande y caótica que fuera, podía ser profundamente segura? Al día siguiente, decidimos empezar a filmar oficialmente. Y lo que vimos fue aún más extraordinario. A las 4:30 de la mañana siguiente, Rafael y yo ya estábamos de vuelta en los bosques de Palermo, esta vez cargados con todo el equipo de filmación. ¿De verdad habrá gente a las 5 de la mañana?, preguntó Rafael,
aún escéptico. Al llegar, nos quedamos mudos por segunda vez. Eran las 5, apenas clareaba, y ya había decenas de personas corriendo. La gran mayoría eran mujeres, de todas las edades, desde veinteañeras hasta señoras de más de 60. Corrían solas o en pequeños grupos de 2 o 3. Me acerqué a una mujer que aparentaba unos 50 y tantos y le pedí una entrevista. ¿Usted viene todos los días a esta hora?, le pregunté. Sí, pibe. Desde hace 3 años. En verano a las 4:30, en invierno a eso de las 5:30. ¿Y no le da miedo venir sola? Me miró con la misma expresión de desconcierto que ya me resultaba familiar. ¿Miedo de qué? Estos son los bosques, es más seguro que la puerta de mi casa. Siempre hay gente. Pero es de madrugada, insistí. ¿Y qué tiene que sea de madrugada? Mira a tu alrededor, estamos todos haciendo ejercicio. Nos cuidamos entre nosotros. Esa frase era la clave, nos cuidamos entre nosotros. Mientras Rafael filmaba, me dediqué a observar el entorno. Y sí, había algo diferente en el aire. No era que la gente se estuviera vigilando, pero existía una conciencia colectiva, una red invisible de cuidado mutuo. Una chica se agachó para atarse los cordones y se le cayó un auricular inalámbrico. Un hombre mayor que pasaba trotando lo recogió, se lo entregó con un gesto y siguió su camino sin decir una palabra. Una señora había apoyado su botella de agua en un banco mientras se elongaba y nadie la tocaba. A las 6 de la mañana, el espectáculo se multiplicó. Por todo el parque empezaron a surgir grupos de actividad física, clases improvisadas de tango, de yoga, de entrenamiento funcional. No había un instructor oficial ni se cobraba una cuota. La gente simplemente se juntaba y empezaba a moverse. En un círculo de practicantes de Tai Chi, un hombre de unos 70 años, al ver que yo era extranjera, me hizo señas para que me uniera. No, yo no sé, le dije, negando con la cabeza. No importa, seguí los movimientos, no más, me dijo, sonriendo. Una señora a su lado me tradujo al inglés. Terminé, entre risas y torpeza, imitando los lentos movimientos del Tai Chi. Cuando terminé, el grupo entero me aplaudió. Rafael, más tarde, me diría, en 15 años de trabajar juntos, es la primera vez que te veo reír así, de verdad. A las 7 de la mañana, con el comienzo del horario laboral, el parque se transformó de nuevo. Oficinistas de traje y corbata lo cruzaban lentamente, sorbiendo un café de un vaso de cartón. Casi nadie parecía tener prisa. Daba la sensación de que disfrutaban de ese tramo de su viaje al trabajo. Le pregunté a un hombre de aspecto ejecutivo si hacía eso todos los días. Sí, claro. Me bajo una parada antes del subte a propósito para caminar por acá. Empiezo el día con otra energía. Supongo que porque es seguro, comenté. También, sí. Pero más que nada me gusta ver a la gente, me pone de buen humor. ¿Sabes? Argentina es un país complicado, con crisis económicas y políticas, pero ver esto, ver que podemos tener este espacio no sé, te hace sentir que no todo está perdido. A las 3 de la tarde, hora de la salida de los colegios, el parque volvió a cambiar. Grupos de adolescentes con uniformes escolares se juntaban en el césped. Ni uno solo fumaba. Todos estaban con sus celulares, charlando y riendo. Me acerqué a un grupo de chicas. ¿Vienen seguido por acá después de clase? Sí, casi todos los días, respondió una. Es un buen lugar para juntarse con las amigas. ¿Y sus padres no se preocupan? La chica me miró como si la pregunta fuera absurda. ¿Preocuparse de qué? Estamos en los bosques de Palermo. Mi mamá también venía a jugar acá cuando era chica. Al llegar las 7 de la tarde, la hora del after office, el parque explotó de vitalidad. Empleados de oficina llegaban con bolsas de alguna roticería, compraban una cerveza en el kiosco y se sentaban en los bancos a comer y charlar. Músicos callejeros aparecían por todas partes y la gente se arremolinaba a su alrededor de forma natural. Vi a un guitarrista que cantaba folclore y entre el público,
un hombre dejó su billetera sobre un banco, se levantó y se puso a bailar con su pareja. Bailaron durante 10 minutos. Cuando volvieron, la billetera seguía intacta. A las 9 de la noche, el público se volvió más familiar. Abuelos paseando a sus nietos, parejas con cochecitos, gente sacando a pasear a sus perros. Un abuelo jugaba con su nieto cerca de una fuente y el nene, sin querer, salpicó a un joven que pasaba. «Uy, perdón, discúlpame», se apresuró a decir el abuelo. El joven, empapado, se rió. «No pasa nada, maestro. Con este calor, hasta vino bien». 10, 11, 12 de la noche. Cuanto más tarde se hacía, más seguro se sentía el parque. La gente se cuidaba mutuamente, se respetaba. Si alguien estaba visiblemente borracho, la gente a su alrededor mantenía una distancia prudente pero atenta. Si alguien estaba sentado solo durante mucho tiempo, los demás lo notaban, observando con discreción. A la 1 de la madrugada, decidí llevar a cabo un experimento más audaz. Dejé mi billetera, con dinero y tarjetas, sobre un banco, y me escondí con Rafael a unos 100 metros, observando. Durante media hora, pasaron decenas de personas. Nadie la tocó. Es más, una señora mayor, al pasar y verla tan al borde, la miró a ambos lados y la empujó suavemente hacia el centro del banco para que no se cayera. Cuando volví a recogerla, la señora, desde lejos, me gritó: «Nena, cuida tus cosas. Aunque estemos en Palermo, hay que tener cuidado, ¿eh?». En ese instante lo comprendí. La gente de aquí no se veía como extraños. Se trataban como vecinos. Como una inmensa familia. Justo en ese momento, un turista se nos acercó. Resultó ser un fotógrafo francés. «Disculpen, ¿ustedes son los productores de la BBC?» «Los vi filmando», nos dijo. «Sí, somos nosotros. Llevo 3 días acá, haciendo un timelapse de 24 horas, y descubrí algo increíble. ¿Quieren verlo?». Nos mostró la pantalla de su cámara. Había condensado 24 horas en un vídeo de 3 minutos. «Miren», dijo. Desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. No hay un solo segundo en que el parque esté vacío. Ni uno. Incluso en la hora más tranquila, entre las 3 y las 4 de la madrugada, hay al menos 20 personas. En París, a las 2 de la mañana el Bois de Boulogne es un desierto, y el lugar más peligroso de la ciudad. Malik, el fotógrafo, continuó, pero lo más impresionante es que la gente se cuida. No se miran fijamente, pero se perciben, se registran. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Malik, decidimos probar un último experimento. A las 10 de la mañana, en una zona céntrica del parque, Rafael y yo fingimos una pelea monumental. Empezamos a gritarnos en inglés, gesticulando con furia. En menos de 3 minutos, varias personas se habían acercado. «Che, ¿qué pasa?». «¿Todo bien?», preguntó un hombre en un inglés rudimentario. «¿Estás bien?», se acercó una estudiante universitaria, preocupada. Una abuela incluso fue a un kiosco y volvió con 2 botellitas de agua para nosotros. Cuando les dijimos que estábamos bien, que era solo una discusión, se alejaron, pero varios siguieron observándonos de reojo. A las 2 de la tarde, me senté sola en un banco y fingí llorar. En 5 minutos, 3 personas se habían acercado. No me hablaron directamente, pero se sentaron en bancos cercanos, vigilando discretamente. Un nene pequeño le dijo algo a su mamá, corrió hacia mí y me extendió un alfajor. «Toma, tía. Come esto que es redulce y te pone contenta». En ese momento, las lágrimas dejaron de ser fingidas. Lloré de verdad, abrumada por una emoción que no podía nombrar. A las 6 de la tarde, recorrimos cada rincón del parque. Cada sector tenía su propia atmósfera, pero el denominador común era una sensación de seguridad absoluta. Recuerdo especialmente la zona cercana a la Avenida del Libertador, con sus majestuosos árboles y su aire señorial.
Uno podría pensar que de noche sería oscuro y peligroso, pero los bares y restaurantes de la zona permanecían abiertos hasta tarde, sus luces y su movimiento custodiando el borde del parque. Le pregunté al dueño de un café por qué cerraba tan tarde. Desde que el parque tiene esta vida nocturna, los clientes se quedan hasta cualquier hora. Y además, si estamos nosotros acá, la gente se siente más segura. ¿Son como guardianes?, le pregunté. Él se rió. Más que guardianes, somos vecinos. ¿Y los vecinos se cuidan? No. A las 8 de la noche, presenciamos una escena increíble. Un hombre, claramente borracho, dormía a pierna suelta en un banco. La gente que se sentaba cerca lo hacía en silencio, manteniendo una distancia respetuosa. Si uno miraba con atención, se daba cuenta de que, en realidad, lo estaban protegiendo. Una hora después, el hombre se despertó, desorientado. Un señor que estaba a su lado le ofreció una botella de agua. Toma un poco de agua, campeón. Ya es hora de ir a casa. El hombre se levantó tambaleándose. Dos jóvenes lo ayudaron a incorporarse. ¿Dónde vivís? ¿Querés que te pidamos un auto? No, gracias, pibes. Me tomo el bondi. Bueno, te acompañamos a la parada. Lo acompañaron hasta la parada del colectivo y luego volvieron a su banco y continuaron su charla como si nada hubiera pasado. Más tarde, me acerqué a uno de los jóvenes. ¿Por qué ayudaron a un desconocido? Él sonrió. Acá, en el parque, nadie es un desconocido. Somos todos vecinos. Mañana el que está borracho puedo ser yo, y seguro alguien me va a dar una mano. A las 10 de la noche, escuché por casualidad una conversación fascinante. Un grupo de jóvenes de 20 y pico años hablaba de la situación del país. Otra vez el dólar por las nubes, qué quilombo, decía uno. Sí, da bronca, pero bueno, acá estamos, respondía otro. Que estemos acá, tranquilos, tomando mate en paz, ya es una forma de resistencia. Quieren que vivamos con miedo, y nosotros seguimos viviendo. Esto es la libertad. Sus palabras me resonaron profundamente. Esta ciudad, capital de un país en perpetua crisis, había logrado preservar una paz cotidiana que era, en sí misma, un acto de rebeldía. Cerca del jardín japonés, vi otra escena conmovedora. Un grupo de ancianos charlaba animadamente, mezclando español, italiano y un poco de cocoliche. Disculpen, ¿qué hacen?, les pregunté. Intercambio de idiomas, respondió un hombre con una sonrisa pícara. Yo nací en Italia, este es hijo de gallegos, y la señora es porteña de pura cepa. Pero acá somos todos argentinos. Y añadió algo que me dejó pensando, la historia de este país es complicada. Inmigrantes, crisis, dictaduras. Pero acá, en los bosques de Palermo, nada de eso importa. Acá somos vecinos. Esa simple palabra, vecinos, parecía contener el secreto de todo. A las 11 de la noche, en un rincón del parque, vi algo que me pareció la postal perfecta de la nueva Argentina. Un grupo de jóvenes ingenieros con sus laptops abiertas, en medio de una reunión de trabajo. Después de cenar no queríamos volver a la oficina, me explicó uno de ellos, riendo. Acá estamos más relajados, fluyen mejor las ideas. ¿En qué trabajan?, pregunté. Somos programadores en Mercado Libre. Diseñamos parte de la plataforma. Me quedé helada. Los cerebros detrás de uno de los gigantes tecnológicos de América Latina, trabajando a las 11 de la noche en un banco de un parque público. En Londres, eso sería impensable. A la medianoche, me encontré con otro grupo interesante. Jóvenes de 20 y tantos años, reunidos alrededor de una pizarra portátil, debatiendo con fervor. ¿Qué hacen?, les pregunté. Es una reunión de brainstorming para nuestra startup, respondió una chica. Venir acá nos inspira. Ves a la gente, ves lo que necesita. Con la crisis del país, ¿no les da miedo emprender?, indagué. El chico que parecía el líder del grupo reflexionó un momento. Miedo siempre hay.
Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. El hecho de que podamos juntarnos acá, a discutir ideas libremente, es el valor que tenemos que defender. Afuera el país puede ser un caos, pero nosotros creamos nuestro propio orden. A la 1 de la madrugada, decidí que era hora del experimento final, el más arriesgado. Le di mi bolso a Rafael y le dije que corriera, fingiendo ser un ladrón. En cuanto se alejó, empecé a gritar con todas mis fuerzas, al ladrón. Mi bolso. Agarren al chorro. Lo que pasó a continuación fue cinematográfico. Desde 3 direcciones distintas, la gente reaccionó al instante. Un repartidor de Rappi frenó su moto en seco y salió corriendo tras Rafael. Un hombre mayor que trotaba aceleró a un sprint increíble. Incluso el empleado del kiosco salió a la calle para ver qué pasaba. Rafael no llegó a correr ni 20 metros antes de verse rodeado. «Quieto ahí, flaco. ¿A dónde te pensás que vas?» Cuando Rafael intentó explicar, ellos se dirigieron primero a mí. «¿Estás bien? ¿No te lastimó? ¿Este es tu bolso?» Cuando les explicamos que estábamos filmando un documental, el repartidor de Rappi soltó el aire. «Qué susto me pegué, la puta madre. Pensar que en los bosques de Palermo podía haber un robo». El hombre que corría añadió, «En 20 años que vengo a correr acá, es la primera vez que veo algo así. Por eso me asusté más». Nos retaron por el experimento, diciéndonos que era demasiado peligroso. Si era de verdad, a este lo linchábamos, dijo el kiosquero, mitad en broma, mitad en serio. Pero bueno, al menos confirmaron que esto es recontra seguro. A las 4 de la mañana, nos sentamos en un banco del parque. A nuestro alrededor, los primeros corredores del día siguiente empezaban a llegar. Un abuelo se nos acercó. «Extranjeros, no. ¿Qué hacen despiertos a esta hora?» «Hacemos un reportaje sobre la seguridad en los bosques de Palermo», le expliqué. El abuelo se rió. «¿La seguridad? ¿Y qué hay para reportar? Es seguro y punto». «¿Y por qué es tan seguro?», le pregunté. El hombre se tomó un momento para pensar. «Porque confiamos el uno en el otro. Y nos esforzamos por cuidar esa confianza». «¿Desde cuándo es así?» «No, esto viene de antes. El porteño siempre fue solidario, de buen corazón. Los bosques lo único que hacen es darle un lugar para que eso se vea». Se levantó para irse y añadió, «Cuando vuelvan a su país, digan que la seguridad de Palermo no la hizo la tecnología ni la policía. La hizo la gente. Argentina será un país con 1000 problemas, pero nos cuidamos entre nosotros. Y aunque el mundo se venga abajo, vamos a seguir viviendo así, en paz». El sol empezó a asomar por el horizonte, bañando los bosques de Palermo con una luz dorada y dando inicio a un nuevo día. Esa noche, hice una videollamada con mis colegas en Londres. No podían creerlo. Jeremy, uno de los productores, no paraba de negar con la cabeza a través de la pantalla. «Olivia, no puede ser. Tiene que haber un truco, tiene que ser una actuación». Les compartí fragmentos del material que habíamos grabado, la chica corriendo a las 3 de la mañana, el puesto de bebidas sin vendedor, el experimento de la billetera, el falso robo. Después de 10 minutos de ver las imágenes en silencio, mis 5 colegas estaban mudos. Finalmente, Ellen, la productora ejecutiva, habló. «Olivia, ¿qué es lo que hemos perdido?» «¿A qué te refieres?», pregunté. «Londres debería ser así. Deberíamos poder caminar tranquilos por la noche». Simon, otro colega, sonrió con amargura. «Mi hija tiene 10 años y no me atrevo a dejarla ir sola al colegio, y eso que vive a 100 metros. Y en Buenos Aires los chicos van solos en subte». «Es una locura», dijo Jeremy. «Ayer hubo otro apuñalamiento en Bristol, a plena luz del día. Los que no somos normales somos nosotros». Les mostré el vídeo de los vecinos cuidando al hombre borracho en el banco. «¿Y si eso pasara en Londres?», pregunté. «Le roban la billetera, el celular y hasta las zapatillas», respondió Simon sin dudar. Jeremy, de repente, explotó de frustración.
Pero no lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Somos todos seres humanos. Recordé las palabras de la gente en el parque. La confianza, dije. La confianza básica en el otro. Pero nosotros también tenemos leyes y policía, replicó Ellen. Ellos, antes que la ley, confían en el vecino. Antes de que llegue la policía, los propios ciudadanos ya actuaron. Simon pareció tener una revelación. ¿En qué momento empezamos a vernos todos como enemigos? Se hizo un silencio pesado. Olivia, dijo Ellen. ¿Ya tenés título para el documental? Todavía no. ¿Qué te parece, aquello que perdimos, lecciones desde los bosques de Palermo? Jeremy se opuso. Demasiado deprimente. ¿Qué tal, la última ciudad segura? No, negué con la cabeza. Esta no es la historia de una ciudad. Es la historia de su gente. Al día siguiente, la situación se desbordó. El London Evening Standard publicó en su portada una captura de nuestro material, la chica corriendo a las 3 de la mañana en Buenos Aires. El artículo mostraba un contraste brutal, más de 130 crímenes graves al año en los parques de Londres, frente a solo 2 en los bosques de Palermo. En Londres, se recomendaba no salir de noche. En Buenos Aires, el parque hervía de gente las 24 horas. Londres tenía 420.000 cámaras de vigilancia, los bosques de Palermo tenían los ojos de 3 millones de porteños. La reacción en Twitter fue explosiva. Palermo Miracle se convirtió en tendencia mundial. Los londinenses llenaron la red de comentarios autoirónicos. Mi abuela dice que en los años 60 Londres también era así. El problema no es el sistema, somos nosotros. Esa misma tarde, recibí una llamada de la alcaldía de Londres. Señorita Chamberlain, el alcalde quiere hablar con usted. ¿Por qué? Quiere saber si el modelo de los bosques de Palermo se puede replicar en Londres. Miré a Rafael. Esto había dejado de ser un simple documental. 3 días después, nos encontramos con una visita inesperada. El lobby del hotel estaba atestado de periodistas de todo el mundo. Mark Thompson de CNN, Yuka Yamada de NHK, Hans Müller de Deutsche Welle, Marie Dubois de Le Monde. Olivia, me saludó Mark. Tu reportaje ha causado un terremoto. Hemos venido a verlo con nuestros propios ojos. En Tokio también presumimos de seguridad, añadió Yuka, pero cuando vimos las imágenes de Palermo, nos quedamos en shock. Hans se mantenía escéptico. Debe haber una exageración. Las ciudades asiáticas y latinas suelen maquillar sus cifras. Por eso estamos aquí, para comprobarlo, concluyó Marie. Juntos, fuimos a los bosques de Palermo. A las 10 de la noche, decidimos que cada uno haría su propio experimento. Mark dejó un billete de $500 en un banco y lo vigiló desde lejos. 1 hora después, nadie lo había tocado. Es más, alguien, por miedo a que se lo llevara el viento, le había puesto una piedrita encima. No tiene lógica, murmuraba Mark. En Nueva York no dura ni 5 minutos. Yuka, con una cámara de última generación, fingió estar mareada y se tambaleó hasta dejar caer el equipo, valorado en miles de dólares. Al instante, 3 personas corrieron a ayudarla. Señorita, ¿está bien? Se le cayó la cámara. Un joven la recogió, le sacudió el polvo y se la entregó. Parece cara, fíjese si no se rompió. Yuka nos confesó después, hice el mismo experimento en Shinjuku, Tokio. Nadie se movió a ayudarme. Hans, a las 2 de la mañana, salió a correr solo. Con su altura y sus tatuajes, tenía un aspecto intimidante. Pero la reacción de la gente fue la misma, dale, campeón, a no aflojar. Una señora incluso le ofreció agua, fuerza, extranjero. Marie hizo la prueba más dura. A las 3 de la mañana, en el rincón más oscuro del parque, fingió una llamada telefónica desesperada. Gritaba en francés, necesito dinero, ahora mismo, necesito 5.000 euros. Creó una situación de alta sospecha. 10 minutos después,
apareció un policía. Señorita, ¿ocurre algo? Marie se quedó pasmada. Resultó que el dueño del kiosco cercano había llamado a la policía al ver a una mujer extranjera, sola y llorando de madrugada, por si estaba en peligro. A las 5 de la mañana, nos reunimos de nuevo en el lobby del hotel. Hans fue el primero en hablar. Tengo que admitirlo. Es real. Mark asintió. El reportaje más impactante en mis 15 años de carrera. Mi visión de la humanidad ha cambiado por completo. Japón tiene mucho que aprender, dijo Yuka. Tenemos orden, pero hemos perdido el calor humano. Esto no es una historia sobre seguridad, concluyó Marie. Es una historia sobre civilización. El efecto fue global. El secretario general de la ONU emitió un comunicado declarando que los bosques de Palermo eran un modelo de convivencia al que la humanidad debería aspirar. El CEO de Google tuiteó: no es la tecnología, es la confianza lo que crea seguridad. Aprendamos de Palermo. Elon Musk respondió: quiero que las ciudades en Marte sean como los bosques de Palermo. Pero lo que más me conmovió fue el comentario de un niño de Harlem, Nueva York, en YouTube: ¿podrá nuestro barrio ser así algún día? Un lugar donde mi mamá pueda caminar tranquila por la noche. Le respondí: es posible. Porque Buenos Aires lo ha demostrado. Una semana después, la noticia más increíble llegó. Olivia, me gritó Ellen en una llamada a la madrugada. Nuestro documental ha superado los 100 millones de visionados. Es el más rápido en la historia de la BBC. Pero lo más fuerte vino después. El alcalde de Londres anunció el Proyecto Támesis, un plan para crear una cultura nocturna segura e inspirada en Palermo. El alcalde de París le siguió, lanzando un programa de vigilancia ciudadana en las orillas del Sena. Berlín, Ámsterdam, Barcelona. Toda Europa hablaba de replicar el modelo Palermo. Sin embargo, la reacción de los porteños fue de una humildad desconcertante. El taxista que nos llevó del aeropuerto me dijo: no sé qué le ven de especial. Para nosotros, esto es lo normal. 2 semanas después, los bosques de Palermo se convirtieron en un lugar de peregrinación. Urbanistas, jefes de policía y grupos de ciudadanos de todo el mundo llegaron a Buenos Aires. Todos hacían la misma pregunta: ¿cómo es posible? El jefe del equipo de voluntarios de seguridad del parque, un hombre jubilado, les respondía a todos lo mismo: no hay nada que estudiar. Solo traten a los demás como si fueran de su familia. Eso es todo. Un mes después, se vieron los primeros resultados. En Londres, 500 voluntarios formaron una patrulla ciudadana para el río Támesis. En París, se creó el grupo Amigos Nocturnos del Sena. En Nueva York, los Guardianes de Medianoche empezaron a custodiar Central Park. El efecto fue inmediato. La delincuencia nocturna en el Támesis bajó un 40%. La proporción de mujeres que se animaban a caminar solas por la noche en la ribera del Sena aumentó un 300%. La cantidad de corredores nocturnos en Central Park se multiplicó por 10. Medio año después, volví a los bosques de Palermo. Esta vez, no como periodista, sino a nivel personal. Rafael me acompañó. Olivia, este lugar nos cambió la vida, dijo. A las 5 de la mañana, caminábamos por los mismos senderos. La gente seguía corriendo, saludándose. La empleada del kiosco nos reconoció. Los de la BBC. Volvieron. Sí, extrañábamos este lugar, le dije. Me enteré que Londres está cambiando mucho, comentó. Un poco, respondí. Para llegar a ser como Palermo, falta mucho. Me sirvió un café. Ya van a llegar. El corazón de la gente es el mismo en todos lados. Nos sentamos en un banco a ver el amanecer. Se nos acercó el abuelo que habíamos conocido, el del equipo de voluntarios. Otra vez por acá. Ya pueden ser los embajadores de los bosques de Palermo, bromeó. Don, quiero preguntarle algo. ¿Por qué lo hace? No le pagan nada. Se quedó pensando un momento. Mirá, pibe.
Yo llegué de España en el 49, escapando de la guerra. Sin padres, solo. Y acá, gente que no me conocía de nada me dio comida, me dio un techo. Miró hacia el parque. Siempre quise devolver esa generosidad. Y ahora, cuidando este parque, siento que lo estoy haciendo. ¿No se arrepiente?, le preguntó Rafael. ¿Arrepentirme de qué? Venir acá cada noche, ver a la gente caminar segura, feliz es el mejor pago que puedo tener. En ese momento, pasó una chica corriendo. Don Carlos. Que temprano hoy, lo saludó. Vos también, pibe. A correr con cuidado, Cuando la chica se alejó, el abuelo nos dijo, esa chica es enfermera. Sale a correr después de su turno de noche en el hospital. Al principio tenía miedo. Ahora viene tranquila. En ese momento, lo entendí todo. El milagro de los bosques de Palermo no era ninguna ciencia compleja. Era, simplemente, tratarse los unos a los otros como si fueran de la misma familia. De vuelta en Londres, me uní al proyecto Támesis. Cada viernes por la noche, camino con la patrulla de voluntarios. Aún falta mucho para ser como Palermo, pero el cambio está ocurriendo. El otro día, una señora mayor paseaba a las 9 de la noche por la orilla del río. ¿No le da miedo?, le pregunté. Al principio sí, me respondió. Pero ahora que están ustedes, me siento segura. Esas palabras me llenaron el alma. Un año después de filmar el documental, más de 200 ciudades en el mundo están implementando programas inspirados en Palermo. La lección fundamental que todos hemos aprendido es que la seguridad no empieza con la tecnología, empieza con el corazón. Como me escribió una persona de Buenos Aires en una carta, al principio, nosotros también teníamos miedo. Pero alguien empezó, y esa valentía se contagió. Ahora, los bosques de Palermo son nuestro orgullo. ¿Y en tu ciudad? ¿Podéis caminar tranquilo por la noche? ¿Pueden los niños ir solos a la escuela? ¿Pueden confiar los unos en los otros? Si la respuesta es no, recuerden que en los bosques de Palermo, en el corazón de una metrópolis de 3 millones de habitantes, ocurre un milagro cada noche. Y los que crean ese milagro son ciudadanos comunes y corrientes. La señora que te ofrece un mate, el joven que te indica una dirección, el hombre que te alcanza algo que se te cayó. Es la suma de esas pequeñas bondades la que construye el lugar más seguro del mundo. Tu ciudad también puede serlo. Solo necesita que alguien dé el primer paso. El coraje de una persona. La confianza de un vecino. Esa fue la mayor lección que aprendí en los bosques de Palermo. No se trata de crear seguridad, sino de protegerla juntos. Y ver la fuerza y la calidez de los argentinos, defendiendo su paz cotidiana a pesar de todas las crisis, es entender cuál es el verdadero poder de esa nación.